primero hay que decir algo que siempre que yo oigo esto de que, bueno, que todas las MIPIMES están en manos del aparato, ¿no? O de la gente de la élite, hay que recordar algo, o sea, lo que pasa es que las que se denuncian casi siempre sí pertenecen al aparato, casi siempre las que más poder tienen, las que están muy claras el hecho de que, por ejemplo, en Cuba hay cosas, hay limitaciones económicas, financieras, de aranceles, etcétera, que hay algunas MIPIMES que van más allá de lo que normalmente uno piensa y uno ahí sí entonces uno empieza a decir, bueno, o esta está en algunos contubernios o sencillamente pertenece a alguna élite. Pero hay muchas que no. O sea, yo conozco muchas MIPIMES que no son de personas de élite, al contrario, son de gente que las tratan de inventar de donde no hay para tratar de hacer algo. ¿No? De buscar alguna salida. O sea, eso es lo primero que yo tengo que decir. Lo segundo es que, Kena, uno tiene que saber algo muy claro, es decir, la generación del centenario era una generación que de algún modo se hizo respetar y se ganó la mítica del pueblo porque detrás de ellos había una ideología que estaba basada en un sueño de lo que se pudo lograr en 1959, aquella Cuba mejor, más próspera, más plural, etcétera, etcétera, que ellos mismos traicionaron. Pero esa ideología se fue envejeciendo precisamente a medida que esta gente, o sea, los líderes iban envejeciendo. Cuando esa generación, que es la generación del castrismo, los castristas, terminó completamente de perder el poder con la muerte de Fidel Castro, con un Raúl anciano, con una generación del centenario que mantiene sus puestos de poder, pero ya está en el declive final de sus vidas. Y surgen estos neocastristas, estos nuevos castristas. Esa gente, la ideología de ellos es la ideología del dinero. A ellos no les importa Cuba, a ellos no les importa la revolución que pudo ser, a ellos no les importa ni siquiera el proyecto del castrismo que como un modo de vida personal establecido por Fidel en el país y en la dirigencia del país. O sea, a ellos no les importa eso, a ellos les importa el dinero. Y de cara al dinero, toda transición que vamos a ver en el futuro y la que ya está haciendo, como tú bien dices, desde que ellos empezaron a surgir en la década a finales del 90, durante todos esos primeros años, ellos empezaron a colocarse en un grupo de puestos importantes y esa es la transición que nosotros hemos ido viendo. Ese es el cambio económico que ha ido dando el país intentando vamos a decir, sobreponerse una crisis a la otra completamente, pero dentro de una estructura en la que lo importante es conservar el poder del dinero sobre la base de un mito ideológico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque una vez que esas personas establezcan su programa, que lo tienen establecido, uno lo está viendo. Es decir, todo esto del cambio de moneda, de abrir pequeñas necios, o sea, todo eso está muy claramente establecido hacia llevar el país a un capitalismo, en este caso, lamentablemente, un capitalismo militar de Estado, en el cual ellos necesitan que existan fenómenos como la MIPYME. Lo necesitan, porque justifica su propio cambio hacia esa estructura capitalista. ¿Ya? Entonces, lamentablemente eso apunta a un capitalismo salvaje, terrible, que se va a imponer en un momento determinado en el país, hay que decirlo también, ¿ya? Pero todos esos cambios están muy claramente establecidos. ¿Por qué? Porque es lo que ellos necesitan. Vamos a ver las MIPYME, vamos a ver en poco tiempo,
la posibilidad de que algún cubano compre fuera e importe, exporte. O sea, esas pequeñas aperturas las vamos a ir viendo a medida que ellos vean que no van a perder el control. Porque lo que sucede en el caso de Cuba es sencillamente que ellos no han abierto más porque saben que si abren completamente ya entra el competidor. Ya entra el competidor. Pero fíjate que algo muy importante, a nivel financiero, ellos no han hecho absolutamente ninguna reforma a nivel financiero. Siguen teniendo en sus manos el control absoluto de todas las finanzas del país. Han tenido, yo creo que algo que no previeron, que es que este sector, incluso limitado y pequeño, privado, ha tenido tiene el control de la mayor parte de las divisas y lo maneja en el mercado informal. Y eso, Claro, ha sido un problema serio para el GAE. O sea, para claro. el conglomerado. Y esa ha sido, ahí has puesto el dedo donde va. O sea, esa ha sido una de las cosas en que se le ha ido de la mano. Cuando ellos abrieron esa posibilidad de que esa gente tuviera la posibilidad de comprar de esto, de meter dinero, de entrar, digamos, de mover dinero, se le fue. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta algo que en la mayoría de las naciones socialistas, la experiencia socialista les da, es que hay una parte que el Estado no puede controlar y es el mercado negro, la economía sumergida. Entonces, como ellos no pueden controlar eso y generalmente no le han dado, por razones muy obvias, no le pueden dar totalmente apertura a que las empresas puedan importar y exportar abiertamente todo lo que necesiten y que todo el mundo pueda comprar mayorista donde quiera, en las cantidades que quiera, etcétera, como sucede en cualquier otra economía. Como no pueden hacer eso, sencillamente entonces esas empresas tienen que generar también, tienen que moverse en la economía sumergida y esa no la pueden controlar. Ese ha sido uno de los errores que ellos están tratando. ¿Por qué? Porque justamente entonces ahí sale la inflación. O sea, es como una cadena que les va llevando y los va arrinconando. Por eso te digo, lo más importante para ellos es mantener el control del poder sobre el dinero. Y cuando digo dinero estoy hablando la economía general del país. ¿Ya? Mantener el control e ir dando y cediendo un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por allá, para ellos poder dar el salto que necesitan hacia préstamos internacionales, hacia un comercio internacional abierto con un grupo de países prioritarios, hacia que la Unión Europea no le cierre completamente todas las aperturas que le ha hecho, a que incluso las empresas norteamericanas que siguen comerciando con ellos también puedan hacer un grupo de transacciones, etcétera, en mayor grado, pero todo controlado. Todo controlado. Están entre la espada y la pared. Pero es de ellos, ojo, la estrategia es de ellos. Pero están entre la espada y la pared. Claro. O sea, independientemente de que sea la estrategia de ellos, que transitar por esa cuerda fina, también en la estrategia de Gorbachev. Tú tienes que recordar algo que yo siempre le digo a la gente, es decir, cuando a mí hace unos años me preguntaron justamente esto, yo digo, la gran esperanza es que una generación un grupo de dirigentes, para decirlo de un modo distinto, cuyo único interés es el dinero, cuyo único interés es mantenerse en el poder para vivir de eso, la única esperanza es que esa gente va a tener que funcionar con las leyes del mercado internacional, va a tener que meterse en un juego en el cual ellos no están preparados y para el cual realmente van a tener que hacer cambios absolutos y reales. Esa es la trampa en la que ellos están cayendo, porque ellos pensaron que supuestamente, como hacen con mucha gente, es decir, lo vemos en los préstamos, Gena, cuando ellos le piden un préstamo a alguien, ellos después terminan cogiendo por el cuello al prestamista para que les dé más tiempo. Es decir, no son capaces de entender, espérate, aquí el que estoy abajo soy yo, el que tengo que ceder soy yo. No, ellos no entienden eso. Ellos acusan al Club de París y acusan al Banco Europeo y acusan a cuanto prestamista tiene de que no entiende sus problemas. O sea, eso no funciona así, el mundo no funciona así. Entonces,
ellos están en ese sentido, están contra la pared y cada vez lo van a estar más porque además cada vez van a necesitar abrir más. Eso es lo que vamos a ir viendo. Están contra la espada y la pared. O sea, no, es el mismo dilema en que estuvo en la Unión Soviética. O sea, tú tienes por un lado que proveer lo mínimo, que ya no tienen. Estaban pidiendo leche para los niños, algo sin precedente en Cuba. Tienes que proveer lo mínimo, pero a la vez tienes que ceder. Punto. Tienes que ceder. Y yo, por ejemplo, lo que yo veo, lo que yo he tratado de llamar aquí, y en mi opinión, es que lo mejor que pudieran hacer en un escenario ideal es que, tomando en cuenta incluso intereses propios, pero intereses del país, hagan más rápida esa transición. Y eventualmente tiene que llegar a reformas políticas para poder controlar lo que está pasando. O sea, es muy difícil controlarlo, sobre todo de la perspectiva cubana, con la cercanía que tiene y la influencia cultural y económica que tiene la comunidad cubana afuera. Entonces, yo creo que es un escenario donde ellos de alguna manera están atrincherados en este momento. Yo los veo agresivos en muchos sentidos, pero a la larga tienen que implementar el programa de reformas, porque excepto que aparezca mañana una nueva Unión Soviética, una nueva Venezuela, que no parece por ningún lugar, tienen inevitablemente que depender de sí mismos para poder proveer que ese sistema o que ese país funcione mínimamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y aunque haya partido de ellos la estrategia de esta apertura, aunque haya que además se hace de emergencia después del 11 de julio, porque esta ley de las pymes y etcétera estaba prevista para un año, no hay apuro. Cuando venga, o hacían como hicieron con las otras leyes que la Constitución estableció, que llevan 3 y 4 y 5 años esperando a cuando se pueda, no cuando la Constitución dijo, sino cuando se pueda. Ellos tuvieron que de emergencia empezar a abrir esto. Y yo no creo que esta parte, por ejemplo, conducida por Marrero, que está representando los intereses de los militares, que se ven profundamente afectados por esto, de que van a controlar a las pymes y le van a cambiarlo, han intentado directamente cambiarle los contratos que tenían y todo. Aquí lo cubrimos en nuestro canal. Yo no creo que pueda tener resultados porque ellos no pueden ofrecer lo que les puede ofrecer mínimamente esa reforma. Y esa reforma lo que les puede ofrecer es gente que haga las cosas funcionar, que ellos no las pueden hacer funcionar. Mira, lamentablemente, hay una cosa que ellos tienen a su favor y es el hecho de que tienen un pueblo todavía cautivo. Es decir, un pueblo cautivo y un pueblo que, vamos a decir, tiende más a la inopia política que a la concientización de sus problemas, ¿no? Pero eso es lo que hace que ellos se sientan, ahí tenemos la imagen, o sea, realmente son manipulaciones muy fuertes, pero tenemos la imagen de centenares de santiagueros que salieron a las calles, pero después va Díaz-Canel y entonces vimos también lo que sucedió, ¿no? O sea, el pueblo recibiendo a Díaz-Canel, dándole las gracias, dándole lo otro, el mismo pueblo, ¿no? Yo respondí a eso aquí, muy sencillo, o sea, ponemos las imágenes del 1 de mayo del último año en que existió la Unión Soviética, y aquello estaba lleno de gente. Lleno completo. Lleno completo. Eso, tú puedes, Díaz-Canel puede estar en Songolamaya, tener 10,000 personas al día siguiente disolver el Partido Comunista y nadie protestó. Entonces, eso es más visible. Yo creo que tienen un pueblo cautivo, pero con un alto nivel de incertidumbre. No, mira, el asunto es, y es algo que es macabro desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo siempre menciono esa frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, que dice que un dirigente, un mal dirigente es capaz de hundir y quemar a un país, a un pueblo, con tal después de reinar sobre las cenizas, ¿no?